Buenas noches, apreciados colegas latinoamericanos. En nombre del Comité Ejecutivo de la Colabiocli, de su presidente, el doctor Álvaro Justiniano Gross, y de la Junta Directiva del CNB, Colegio Nacional de Bacteriología, de su presidenta Marlene Vélez de la Vega, quien les habla, les damos la bienvenida al cuarto ciclo de conversatorio de este año. En la noche de hoy vamos a conversar sobre COVID-19. Nuestros panelistas, la doctora Giovanna Borace de la ciudad de Panamá, el doctor Alexander Martínez de la ciudad de Panamá, el doctor Diego Horacio Farizano de la ciudad de Argentina, del país de Argentina, no de la ciudad, del país de Argentina, y nuestro moderador de este conversatorio, el vicepresidente de la Colabiocli, el doctor Luis Fernando Barcelo de Brasil. La doctora Giovanna Borace es licenciada en Tecnología Médica, egresada de la Universidad de Panamá, es magíster en Gerencia de los Servicios de Salud, los cargos ejercidos, directora del Laboratorio Clínico del Hospital Santo Tomás de Panamá, profesora de práctica hospitalaria, estudiante de Tecnología Médica, presidente del Colegio Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá. El doctor Alexander Martínez, también de Panamá, doctor en biotecnología, licenciado en tecnología médica, jefe de departamento de investigación en genómica y proteómica del Instituto Conmemorativo Borjas 2016 a la fecha actual. Es profesor de la Cátedra de Inmunología, Facultad de la Universidad de Panamá 2020 a fecha actual. El doctor Diego Horacio Farizano Salazar, de Argentina, estudios universitarios de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, carrera de Bioquímica de la Universidad Nacional del Nordeste. Estudios de posgrado, especialización ejecutiva, programa de desarrollo gerencial, Instituto Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Capacitación bioquímica en emergentología y terapia intensiva, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Maestría internacional en dirección de centros médicos y gestión sanitaria, Universidad Católica de Cuyo. Bienvenidos, doctor Fernando Barcelos, es usted el moderador, pero antes de darle la palabra al doctor Fernando, quisiera saber si alguno de nuestros panelistas quiere agregar algo a su presentación o si le damos la entrada al doctor Fernando Barcelos. Doctora Giovanna, usted que es la mujer, tiene la palabra primero. Gracias, Marlene. Mira que nada más para aclarar, fui expresidenta del colegio, ya hay un presidente actual, nada más para corregir esa parte. Bienvenidos a todos, yo creo que vamos a pasar una noche muy interesante actualizando y viendo las realidades quizás que son muy similares en nuestros países sobre el manejo de lo que fue la pandemia de COVID, que como todos ya sabemos, pues recientemente fue ya levantaron pues la emergencia internacional con respecto a lo que COVID se refiere. Así que espero que tengamos todos una excelente noche y bueno, el doctor Luis Fernando queda a cargo de este conversatorio tan interesante que esperamos tenemos. ¿El doctor Alexander y el doctor Diego quieren agregar algo a la presentación o de una vez entramos en acción? De mi parte procedemos. Doctor Alexander. Concuerdo con Diego. Bueno. Doctor Fernando, tiene usted el balón en su cancha. Adelante, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches a la doctora Marlene, doctora Alessandra, doutora Giovanna, Diego e doutora Alessandra, os três participantes deste conversatório. Eu sou de Brasil, portanto, desculpe um pouco a dificuldade de expressão,
Eu gostaria de, para começar, apenas colocar alguns dados de Brasil para que todos já conosco. O Brasil foi um país muito impactado pela Covid. Foi o país o 10º país do mundo em número de casos. É verdade que era um país com muita população, mas ficamos em 10º lugar no mundo. Tivemos 37 milhões de casos, com 705 mil mortos, óbitos. A situação hoje está mais ou menos controlada. A vacinação foi muito grande, 80% de vacinação completa, mas ainda temos muitos casos. E na semana 36, que foi desse ano, que é a semana de 4 a 7 de setembro, tivemos em Brasil 5.185 casos, com 65 óbitos, com uma letalidade de 1,2%. Está razoavelmente controlado, porque o número de óbitos é pequeno, as pessoas, os médicos estão mais preparados para fazer o tratamento, a vacinação é muito grande, mas ainda é uma doença que inspira cuidados. Eu gostaria de começar a fazer a primeira pergunta, e qualquer dos 3 participantes podem começar a resposta e depois os outros complementam o que quiserem. Tomando em conta o tempo transcorrido desde o início da pandemia, enfim, da Covid-19, e o fim dela como emergência sanitária internacional declarada agora em 5 de maio de 23, gostaria de comentar dos ustedes a respeito dos seguintes. Vou citar os 4 questionamentos que podem ser respondidos ou comentados um a um. O primeiro, barreiras de proteção. Algum comentário sobre isso? Outro comentário sobre período de ventana. Outro sobre virulência. E outra sobre sequelas da Covid-19. Inicialmente, barreiras de proteção. Bueno, buenas noches, chicos. No sé si comenzamos por acá con el tema de las barreras de protección, doctor. A mí me parece estar con este conversatorio regresando a cuando se dio inicialmente todo esto, y yo les podría decir, no sé si pasó en los demás países, pero fuimos bastante extremos, obviamente, unas decisiones que se tomaron por, ante un agente desconocido, ¿no? No sabíamos por dónde, y obviamente se generó esa necesidad. Yo recuerdo que las limpiezas con cloro eran increíbles dentro de los laboratorios. Se deterioraron todas las mesas de trabajo a raíz de este miedo, porque realmente lo que existía era un temor a la contaminación. Obviamente siempre predominó lo que utilizamos como y lo que conocemos como las barreras universales en salud, que es el uso de las batas, pero no solamente eran las batas, eran los cubrezapatos desechables, batas desechables, mascarillas, pantallas protectoras, gorros para proteger el cabello porque te llevabas todo para la casa. Eso en cuanto a la limpieza extrema que había dentro de los laboratorios también, ¿no? Igual con los pacientes, el nivel de aislamiento que tenían en sala los pacientes. Esto generó de verdad toda una logística a nivel hospitalario y bueno, y no hospitalario también porque muchas autoridades tuvieron que salir a hacer tamizajes ambulatorios, así que era a nivel general, ¿no? Pero sí,
después de que fue pasando el tiempo y se fue conociendo un poquito más, se fueron disminuyendo el uso o las aplicaciones de estas medidas iniciales. Hoy no es que no se haga la limpieza, pero se hace como normalmente se hacía, que no teníamos la necesidad de llegar a eso, pero bueno, como ya dije al inicio, el desconocimiento ante lo que estábamos tratando, pues nos llevó a iniciar con esas medidas. Así que el tema de la limpieza, el tema de las batas, bueno, igual se sigue utilizando desechables, pero ya no hay el extremo de utilizar gorros. Sí, en las instituciones hospitalarias, en nuestro país al menos, desde el año pasado se emitió una resolución y se mantiene aún, en donde el uso de las mascarillas dentro de las instituciones de salud es de uso obligatorio tanto para pacientes como para los funcionarios de las instituciones, y sean públicas o sean privadas, es de uso obligatorio. Aunque ya se han levantado las medidas a nivel de transporte público, siguen siendo obligatorias en las instalaciones de salud. Así que básicamente las medidas volvieron como a su inicio de trabajo regular. Y bueno, básicamente eso le puedo comentar acá. No sé si alguno de los colegas quiere agregar algo o va a tocar alguno de los otros puntos. No sé, Diego, te paso la palabra. Me parece un momento oportuno para remarcar la infodemia que vivimos con el COVID. Se produjo una psicosis masiva donde los que estábamos en el sistema de salud, como dijo la doctora, ya sabíamos los procedimientos y los riesgos biológicos que existían y las medidas que había que tomar para cuidarnos de cualquier microorganismo, porque son cuidados generales que se estudian en la facultad. Si bien se desconocía bastante del virus, no dejaba de ser un virus más, y sabíamos ya que la transmisión era por vía respiratoria, por gotas de flujo. Entonces había que aplicar el sentido común y extrapolar con otras enfermedades respiratorias, lo cual hizo de que esta lluvia de información pseudocientífica y de gente que no era competente para opinar del tema, se empieza a divulgar información que lo único que hizo fue retroalimentar una psicosis colectiva. Creo que es importante entender que la ciencia se debe basar en evidencia y los tomadores de decisiones deberían tener en cuenta esta experiencia, porque si hay algo que todavía no se mensuró es cuántas vidas se perdió por las conductas exageradas, por el abandono de vigilancias de otras patologías, por la crisis económica que trajo el parate de las economías, por el daño, y ahora vamos a profundizar en esto, el daño psicológico en la sociedad, y otras consideraciones que creo que todavía no terminamos de dimensionar lo que fue. El uso de mascarilla tiene un impacto, y el uso de mascarilla y toda esta psicosis de de poner una alfombra con lavandina antes del ingreso. A mí me tocó personalmente que no me dejaban entrar al edificio donde vivía. Eh, andaba con un aerosol de estos que matan el 99,9 en mi auto, y lo hacía medio adrede, a propósito, delante del edificio me fumigaba para que la gente se quede tranquila, y para poder acceder a mi departamento tenía que subir por las escaleras. Así que todavía no se mensuró ese daño. Yo creo que ese daño se va a cosechar en cifras, por supuesto, y habría que ver el impacto social que tuvo esto. Creo que fue exagerado, habían medidas que se debían tomar y que hoy con enfermedades respiratorias, con
mortalidad similar a lo que es el COVID, no se está teniendo en cuenta. No se están teniendo en cuenta, la sociedad volvió a su normalidad, ya no se lavan las manos, ya tosen o van al trabajo con un síndrome respiratorio, un síndrome gripal. Así que creo que nosotros que somos parte del sistema de salud y que debemos ser promotores de salud, debemos insistir en la toma de conciencia sin llegar a esa locura. O sea, ninguno de los extremos son buenos. Así es. Definitivamente, además de todos los comentarios válidos que han mencionado Giovanna y Diego, yo también agregaría que a pesar como dice Diego, la infodemia, a pesar de la dificultad de llegar el mensaje correcto a la población, también hubieron buenas oportunidades de que este mensaje sí llegara bien. Y de hecho, todavía lo podemos ver que en algunos, no solamente en nuestros ámbitos de salud, sino también, por ejemplo, en ámbitos de comida rápida, todavía se mantiene en algunos la cultura de utilizar mascarilla, lo cual es bueno e importante porque permite que se disminuya la propagación de otros virus. También interesante recordar que durante el periodo de la pandemia, la pandemia tiene dentro de ella misma inmerso ese estado de alerta, de alarma, preocupación, tiene todo eso, esos ingredientes que hacen que lamentablemente nuestra sociedad, que quizás no está debidamente documentada porque no está acostumbrada a ella, entre en esos momentos de pánico, de incertidumbre, que haga tomar medidas más allá de las que se debieran de tomar. Definitivamente hubieron muchas medidas que fueron más allá de las que se necesarias, pero muchas eran suscitadas y llevadas adelante por el desconocimiento y tomar medidas adicionales para evitar que ocurrieran más muertes. Si vemos al inicio de la pandemia, muchas de las personas afectadas y que fallecieron fueron colegas de nosotros mismos a nivel hospitalario, porque realmente no se tenía tampoco esa costumbre de llevar o tener un buen método de control, utilizar bien tus mascarillas cuando tienes un paciente respiratorio, cosa que generalmente no hacían los médicos antes de la pandemia. Antes de la pandemia no podemos tapar el sol con una mano, como diríamos nosotros acá, que generalmente un médico, un interno, si veía yo ya un paciente resfriado, no se llevaban los controles adecuados para evitar contagiar. Entonces, o quizás con el afán de tratar de sacar adelante al paciente, no nos acordamos que teníamos que controlarnos nosotros mismos y curarnos nosotros, y evitar infectarnos nosotros. Entonces, al desconocimiento y no saber realmente cómo tratarlo, porque realmente muy al inicio de la pandemia, hablemos febrero, marzo, abril, hasta mayo, todavía no se sabía exactamente cuál era el impacto de cada uno de los síndromes inmunológicos que estábamos viendo con el virus. Y también tampoco se conocía realmente cuánto tiempo realmente el virus está infectivo. Nosotros tenemos evidencia de estudios que hemos realizado acá en el Instituto Gorgas, en donde por lo menos a un paciente se le llevaron a hacer al menos 10 PCR durante un periodo de un mes, de 2 meses, tratando de liberarlo de cuidados intensivos. Y mientras todo ese tiempo el paciente esperando ahí porque todavía le encontrábamos restos del virus en su muestra respiratoria. Entonces, todas esas situaciones de desconocimiento a este momento que ya ha pasado ya más de 36 meses de la pandemia, ya se conoce muy bien, como dice Diego, ya hay una evidencia científica de cuáles son los tiempos los periodos de infectividad, cuáles son las mejores pruebas que hay que realizar, qué debemos de seguir monitoreando y cuáles son las medidas de control, por lo menos para coronavirus, que igual son aplicables para otros virus respiratorios, como bien dice Diego, y que nos ayudan a que por lo menos en este momento, a pesar de que hay aumentos de casos, por ejemplo, la influenza hace un mes y medio, de necesidad respiratoria hace un mes y medio, se puedan controlar un poco más de lo que eran antes de la pandemia. Lo cual nos trae también al punto de que la pandemia, a pesar de que fue un momento muy complicado y difícil para el mundo, porque no solamente fue aislado, fue para el mundo, nos trajo un nivel de enseñanza al mundo entero de qué podemos hacer como humanos
para controlar este tipo de infección y cómo mejorar nuestros sistemas. No podemos negar que después de la pandemia, con la pandemia, muchos tomadores de decisiones y muchos políticos, por decirlo, si lo queremos decir de esa forma, reconocieron cuál es la importancia de las solicitudes que nosotros teníamos de bien insumos, equipamiento, capacidades diagnósticas, descentralizar pruebas que no existían antes. Ahora sí se entiende. Ahora no es el loco este de esta institución que quiera hacer esto porque él lo quiere hacer, no, es porque es necesario para que la población tenga un nivel de cobertura óptimo para poder controlar lo que estamos viendo y lo que vimos durante la pandemia. Así que con esto también introduzco parte de mis comentarios y le paso la palabra a mis colegas. Cami. Eu queria acrescentar que realmente a parte inicial da pandemia foi muito complicada. Os países estão pouco preparados. O vírus hoje viaja de avião, de maneira que se ouviu falar em China e poucas semanas após estava em todos os países, né? E, e também o comportamento de anticorpos, em especial IgM, foi muito complicado, muito irregular. Se levou muito tempo para aprender como se as coisas se comportavam. E creio que isso foi, como você já falou, creio que isso foi a maior dificuldade inicial, né? Hoje estão melhor preparados. Com relação a período de ventana, quais seriam as considerações que vocês fariam? Vamos seguir na mesma ordem? Doutora Giovana? Giovanna, estás en silencio. Voy. Ahora sí, yo creo que mismo me bloqueé. Bueno, sí, en cuanto al tema del periodo de ventana, obviamente tenemos que definirlo en base a los síntomas de la enfermedad, ¿verdad? Normalmente decimos que el inicio de síntomas a veces se da 3 días después de adquirida la infección, y también va a depender mucho del sistema inmune de los pacientes, que normalmente se producen anticuerpos entre los 7 y 14 días. Alguna literatura habla entre 7 y 10 días y otra habla entre 7 y 14 días a partir del contagio, y que obviamente es dependiente del sistema inmune de cada individuo. Así que también se hablan de los 5 días más críticos de infección, que son 2 días antes y 3 días después del inicio de síntomas, en donde el virus es más infeccioso, y de ahí pues entonces nos tenemos que ir a analizar un poco entonces las pruebas que vamos a utilizar en el laboratorio para el diagnóstico. Inicialmente todos sabemos que primero fue PCR, porque era PCR lo único que teníamos disponible para realizar, y más o menos la línea de lo que comentaba Alexander, que esto forzó pues a prepararnos. Por ejemplo, yo era uno de los hospitales que, somos un hospital grande, pero no teníamos tecnologías de PCR para procesar la magnitud de pruebas que nos tocó procesar en pandemia con la prueba de SARS, y tuvimos que habilitar, comprar equipamiento para hacer pruebas de PCR. Pues obviamente sabemos que la prueba de PCR es una prueba súper sensible y específica, y que marca positivo hasta 90 días una vez la persona esté infectada, a diferencia de las pruebas de antígeno, que también va a depender del tipo de metodología de prueba de antígeno que utilicemos, porque hay algunas que son por inmunofluorescencia y hay algunas que son pruebas rápidas, pues más sencillas. Así que tenemos que hay una diferencia importante dependiendo del tipo de metodología que vamos a utilizar en los laboratorios. Al inicio, y lo que comenzaba Alexander, la desinformación que existía, habían algunas parte del equipo médico que comenzó a conseguir pruebas de anticuerpos, y decían, pero ¿cómo es que les sale a ustedes la prueba negativa de antígeno si a mí me está marcando el cassette que conseguí de anticuerpos? Y tuvimos que hacer una docencia
desde el laboratorio comenzamos a hacer docencia al equipo médico para instruir sobre lo que determinaba cada prueba, lo que determinábamos en un PCR, por qué marcaba después de tanto tiempo, porque todas esas fueron enseñanzas que se dieron al inicio de la pandemia. Y nos discutimos con el tema de los anticuerpos, que eran pruebas que no entraban legalmente al país, pero que las conseguían porque en la desesperación de poder medir si alguien tenía o no la infección, la gente buscaba mecanismos de conseguir pruebas. Y las primeras que salieron de cassette no eran las de antígeno, comenzaron a salir o llegar al país fueron unas pruebas rápidas de anticuerpos. Y tuvimos que hacer la docencia, qué es un anticuerpo IgM, qué es un anticuerpo IgG, por qué la prueba de antígeno ya sale negativa y por qué una prueba de anticuerpo te está marcando aunque una de antígeno te salga positiva. Y cuáles son los periodos en que estas pruebas marcan. Entonces, yo creo que todo va a depender de qué tenga instalado cada laboratorio. Nosotros, ya les digo, al final, y creo que esto es algo que está pasando en todo el país, se invirtió mucho en equipamiento para procesar las pruebas de PCR y en reactivos para PCR. Costó muchísimo hacer el cambio de la determinación de PCR a la determinación de antígeno porque los médicos confiaban ciegamente en que el PCR era lo único que les podía dar un resultado para el manejo de su paciente. A mí me costó muchísimo en el hospital implementar la prueba de antígeno porque no la querían, pero teníamos que valorar. Y yo creo que ese es un tema que la comunicación que existió y el contacto que existió entre el equipo cuerpo médico y el laboratorio clínico fue crucial. En mi hospital se llegó a decir que no había decisiones con respecto a COVID en donde el laboratorio clínico fuera el que diera el lineamiento. Así de importante fue el laboratorio en este momento. Con qué contábamos, qué tipo de pruebas, si teníamos personal capacitado, cada cuánto se iban a hacer las pruebas, que bueno, esto lo vamos a hablar más tarde, las pruebas también de seguimiento y monitoreo a los pacientes. Y fue muy interesante, ¿no? Todo este manejo que se dio en cuanto a las pruebas. Ahora van cambiando los algoritmos porque los algoritmos han ido cambiando a medida que hemos ido aprendiendo del diagnóstico de este agente. Y ahora pues partimos inclusive de una prueba de antígeno, claro que el que tiene la PCR la hace, pero sabemos pues la ventaja en cuanto a tiempo manejo y creo que cumpliendo los protocolos que tenemos establecidos podemos hacer un buen uso de las pruebas, porque lo cierto es que las PCR son unas pruebas bien costosas. Así que no sé si alguien más quiere complementar el tema de los periodos de ventana. Si me permiten una observación. Como dijo Giovanna, creo que esta pandemia puso en evidencia el rol del laboratorio clínico y del bioquímico. Al igual que como lo expresó acá en Argentina, el bioquímico pasó a ser un profesional más a consultar sobre la interpretación de los valores que encontraban en el laboratorio, no solo en cuanto al diagnóstico de PCR o antígeno, sino también a lo que es la evolución del medio interno del paciente y el seguimiento de un paciente crítico. Como todos sabemos, el COVID es una enfermedad que avanzaba muy rápido, era un paciente de 7 días, 10 días máximo, cuando ni bien comenzó esto, donde a los 10 días o se iba a su casa o se iba con los pies para adelante, que era lo que menos deseábamos. La clínica es soberana, sigue siendo soberana, pero demostró la pandemia que es tardía. Los cambios bioquímicos anteceden a la clínica y en un paciente internado en terapia intensiva es difícil preguntarle qué le duele, qué le pasa, y se empieza a manejar más por instrumental, como si fuese un avión, que por los signos y síntomas. Nosotros fuimos aliados, los bioquímicos, de los terapistas, de los intensivistas, y consultados continuamente para el seteo de los respiradores y para la evolución de las tormentas de citoquina.
Y si algo que puso en evidencia este microorganismo, yo le digo bicho con cariño, entre comillas, eh, es que o trabajábamos en equipo de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria, o no lo sacábamos al paciente. Eh, Todos los eslabones eran importantes, todos los eslabones son importantes, y se sacó el ojo sobre la hegemonía médica que venía de la escuela hegemónica de hace 200 años, donde el único que tenía opinión era el médico. Y por ende también la inversión en salud. Cuando uno iba en cuanto al área diagnóstica a pedir inversión en salud, por ahí no se reconocía o no se magnificaba la importancia de la inversión tecnológica, inversión, no gasto, inversión tecnológica en el diagnóstico. Eh, Así que creo que nosotros fuimos más que beneficiados por la situación del COVID, nosotros la profesión, digo. Sí, y concuerdo completamente con ese último comentario de Diego y el hilo que viene trayendo Johanna con respecto a cómo nosotros los laboratoristas, los químicos o los profesionales que hacemos pruebas de laboratorio, la pandemia nos permitió a los laboratorios, nuestras instituciones realmente, fortalecernos y tener esa oportunidad de compartir nuestras opiniones y que nuestras opiniones realmente fueran escuchadas dentro de una mesa de trabajo conjunto a nivel ministerial y no solamente del hospital. En verdad que recuerdo muy claramente un momento que hablando del tema del tiempo de el tiempo de desarrollo de síntomas de los pacientes y las indicaciones, que en un momento se me preguntaba a mí acerca del tiempo de las cuarentenas y también acá que se hablaba acerca acá en Panamá sucedió un fenómeno en donde el gobierno entregaba vales digital a la población. Y justamente se observó en un momento que nosotros comenzamos a observar que cuando entregaban el vale, una semana después, comenzaba a aumentar el número de casos. Y eso fueron durante el primer mes. Y en una de esas mesas me pregunta uno de los participantes que tenía un poco más de voz que nosotros en el laboratorio y cuál era mi opinión. Yo le decía, pero es que si le dan el bono a toda la población el mismo día, vamos a tener súper llenos, vamos a tener los transportes saturados, le abren un solo día para que todos vayan. Yo creo que hay que buscar fórmulas y mecanismos en donde trabajemos un poco con esto y tratemos de balancear la carga. Sabemos que el virus, y ya para ese momento ya se tenía más claro que el periodo de desarrollo de síntomas iba de 5 a 7 días, a los 12 días tú posiblemente si ya se te habías pasado ibas a bajar y si te ponías grave ibas a comenzar a mostrarte, a mostrar una patogénesis bastante evidente. Manejemos con ese periodo, no entreguemos los bonos todos al tiempo y vayamos seccionando y eso se hizo y en Panamá eso ayudó un poco a que no bajaran los casos definitivamente porque en ese momento no había barreras de protección como la vacuna que fue realmente la que nos ayudó a que la pandemia bajara, pero ayudó a que no tuviéramos estos picos que nos saturaban los laboratorios de pruebas y no nos permitían controlar a nivel de hospital la cantidad de casos que iban apareciendo. Entonces, muchas de estas actividades y medidas realmente vinieron a permitirse junto ahora con la pandemia y realmente se mantienen todavía. Todavía hay es mucha receptividad por parte de las tomadores de decisiones, por lo menos al nivel del ministerio, con respecto no ahora solo coronavirus, sino con otros virus que se siguen evaluando y se siguen teniendo monitoreos a nivel local. Cambio. Ainda sobre esse espaço da doença, vou ser duas perguntas que podem ser respondidas juntas. A questão da virulência e as sequelas de Covid-19. Doctora, y sí le cedo la palabra a mis compañeros porque yo en el tema de virulencia y secuelas no lo manejo mucho, así que no sé si Diego o Alexander quieren contestar esta pregunta.
Bueno, no sé, Diego, si quieres darle primero que yo le puedo avanzar si te parece. Dele. Como quieras, Alexander, si quieres, desarrollamos la pregunta y yo sigo con las Los secuelas. comentarios. Listo, excelente. Recordemos que con coronavirus pasó algo muy importante. Con coronavirus nosotros pudimos ver realmente en un tiempo real cómo el virus fue cambiando y adquiriendo cambios que le permitieron a él adaptarse mejor a nosotros. Realmente, al inicio de la pandemia, el primer virus que fue detectado en Wuhan no tenía el cambio en la posición 614. Y ese cambio, cuando apareció, fue uno de los principales factores que detonaron la mayor infectividad de él. Y la patogenia estaba muy ligada también a no conocer realmente cómo tratar el virus, no conocer realmente cuáles eran las comorbilidades que hacían o que hacen que el virus te produjera una patogénesis mayor. A medida que fue pasando la pandemia y que comenzamos a entender que el virus iba a tener ciclos yo les llamo ciclos mutacionales muy marcados, en donde cada 6 meses comenzamos a ver variantes y variantes que superaban el número de mutaciones más del 20. En ese momento también comenzamos a entender que la patogénesis iba a variar y que íbamos a tener reinfecciones. Eso es algo que no sabíamos si iba a ocurrir con coronavirus porque era un virus nuevo, pero sí teníamos idea que ocurría porque todos nos hemos reinfectado con influenza, muchos se reinfectan con sincicial respiratorio, los adenovirus son unos virus que nos infectan a cada rato, entonces, y nos reinfectan a cada rato. El rinovirus, ¿quién no ha tenido más de una infección por rinovirus? Pero no sabemos qué es rinovirus porque no se confirma cuál es la agente causal. Pero con coronavirus sí logramos confirmar y de manera muy rápida. Yo recuerdo que el primer caso de reinfección se comunicó a nivel científico y al mes ya en muchos lugares también se habían comunicado. Y a los 2 meses nosotros evidenciamos también en Panamá reinfecciones. Entonces, realmente la patogenicidad de este virus al inicio de la pandemia, antes de la vacunación, era muy marcada porque él realmente estaba cambiando, él se estaba adaptando a nosotros y en esa adaptación nos infectaba más. Y como muchas personas susceptibles, muchas de nuestras poblaciones tienen comorbilidades, realmente tenemos una epidemia de obesidad, tenemos una epidemia de hipertensión, tenemos una epidemia de comorbilidades que en ese momento el virus afectaban y producía una mayor casos más graves en las personas que se infectaban. Entonces, realmente esta periodicidad de cambios del virus ya no la estamos viendo tan marcadamente, pero sí se sigue observando, como con las variantes recientes que se están en investigación de Omicron y quizás no nos afectan como antes porque hay muchas personas vacunadas, hay muchas personas que ya le han dado la infección y al tener esa respuesta de memoria, esta memoria inmune que nos ayuda a protegernos, hace que nuestro organismo no demore tanto tiempo, la respuesta sea más regulada, la respuesta no sea tan exacerbada como fue al inicio de la pandemia. Así que en este momento podemos pensar que la patogenicidad está de cierta forma controlada, como bien dijo el doctor Luis al inicio, no hay tantas defunciones, podemos pensar que es un virus controlado porque ha ocurrido lo que esperábamos que ocurriera en un momento y ocurrió más o menos a los 3 años de que todo llegara a su equilibrio. El número de personas infectadas con la capacidad de controlar el virus por nuestro propio sistema. Así que bueno, adelante Diego, te doy la palabra. Dame. Bom, encerramos Micrófono. essa pergunta. Uma outra. Que provas de laboratório são recomendadas na atualidade para o diagnóstico de Covid-19? Diego, ¿tú querías ampliar lo de la secuela? Y quería profundizar con las secuelas. Ah, sim. Fue la pregunta que quedó pendiente. Respecto a la secuela, le quería comentar que la experiencia fue muy constructiva porque me hizo sentir lo mismo que sentí cuando comenzó esta pandemia, que vale la pena ser científico, que vale la pena investigar,
y que vale la pena hacer asistencialismo. Entre esta investigación que hice para reforzar los conocimientos que ya tenía, encontré una carta que la publicó, es un testimonio que la publicó la Academia Nacional de Medicina de México. Y quiero compartirlas con ustedes porque de acá se desglosa el análisis. Esta carta la escribió una paciente que tuvo COVID. Dice: querida amiga, te escribo porque me encuentro en una situación desafortunada. Te cuento brevemente. Enfermé de COVID en septiembre, un cuadro muy leve por fortuna. Sin embargo, y por la necesidad de salir a trabajar, me reinfecté en enero. Solo que desde entonces no me recupero. No soy para nada la persona que tú recuerdas. Me la paso en cama, con muchos síntomas de todo tipo, y sin que ningún médico me haya encontrado la forma de ayudarme hasta ahora. Te preguntarás qué tiene que ver esto contigo, pues recordé hace poco que tu hermana trabaja en la Facultad de Medicina y quería pedirte encarecidamente que pudieras platicarle de mi caso. Ya en muchos países se reconoce el COVID persistente como una enfermedad nueva. Aquí en México aún no se reconoce. Estamos a la deriva. A mí lo que me han dicho es que estoy somatizando y me tratan como una paciente psiquiátrica. En fin, hay un laboratorio en Estados Unidos que identificó biomarcadores de esta enfermedad mediante una prueba que requiere un equipo específico. Estuvimos investigando, somos muchos los que estamos pasando por esto, y supimos que tienen este equipo en un laboratorio de la UNAM. Entonces, quería pedirte, por favor, si pudieras ayudarme, a través de tu hermana, a contactar a alguien de este laboratorio que nos pueda ayudar. O si quizás ella conoce otra instalación pública o privada que cuente con este equipo, para ver si se abre un protocolo de investigación y tratamiento que nos ayude. Nosotros hemos tenido contacto ya con el laboratorio de Estados Unidos que te platico, y ellos están dispuestos a colaborar con algún laboratorio o institución de aquí. La idea es que se realice la prueba en el país. A partir de los resultados nos puedan pautar un tratamiento o en sus efectos nos ayuden a tomar la muestra. Créeme que si no estuviera en esta situación tan lamentable en la que me encuentro, no me atrevería a molestar. Te comparto el artículo sobre biomarcadores de COVID persistente y otros reportajes. Por desgracia, cuento mi historia para que observes por lo que estamos pasando. Perdóname de verdad, ojalá puedas ayudarme. Esta enfermedad me ha quitado muchas cosas. Yo solo quiero volver a ser la mamá feliz que solía ser. Estoy pendiente de tu respuesta. Un abrazo con mucho cariño. El enlace se llama "El COVID largo me ha arrancado la vida que tenía". ¿Por qué cité este testimonio? El COVID prolongado, el COVID, el post-COVID, es una enfermedad que tiene muchas aristas. Tiene un impacto psíquico muy grande, porque la persona se ve afectada en cuanto a sus capacidades como individuo dentro de la sociedad. Tiene un impacto importante en el grupo social, porque el entorno de la familia tiene que darle asistencia a las personas que sufren COVID prolongado. Un impacto económico, porque esa persona no es un individuo con las mismas capacidades productivas en su sociedad. Y por supuesto, el impacto biológico sobre esa persona. Ahora, ¿cuánto se sabe del COVID prolongado? Y la verdad, investigando, vi que hay mucha evidencia, pero ninguna que llegue a la misma conclusión. Revisando la bibliografía encontré que alrededor del 30%, varía de acuerdo a las investigaciones, 30, 25, 27%, las personas que sufrieron COVID grave, moderado o grave, el 30% padece lo que se llama el COVID prolongado, ¿sí? O el síndrome post-COVID.
Este 30%, el tiempo de resolución de todos los síntomas post-COVID, el tiempo medio es de 35 semanas. Estamos hablando de 9 meses aproximadamente. Por ahí nosotros, la comunidad médica y bioquímica, pero cuando digo comunidad médica me refiero a todos, nos olvidamos que el paciente es un ser humano y lo deberíamos tratar como tal. Y cuando no encontramos las explicaciones biológicas o los cambios biológicos que justifican la enfermedad, empezamos a desacreditar al paciente y decimos que el paciente está somatizando o que su versión carece de fundamento, cuando que no hay mejor evidencia que el propio paciente diciéndonos qué le pasa. Y nosotros somos las personas que estudiamos para argumentar justamente lo que el paciente nos está diciendo, no para desacreditar lo que el paciente nos está diciendo. Por eso, profundizando un poquito más en el tema, vi que en muchos países se están estableciendo clínicas para el tratamiento del síndrome post-COVID. Porque son clínicas que se especializan primero en investigación aplicada, en investigación translacional, donde la investigación va desde el paciente hacia los científicos y no desde los científicos hacia el paciente, y donde el tratamiento de estas patologías son muy variables porque depende de las condiciones del paciente, de la edad del paciente. Hay mayor incidencia en mujeres que en varones, hay mayor incidencia en mayores de 40 años, tiene que ver el estado nutricional del paciente, tiene que ver si estuvo o no en respirador, tiene que ver si hizo una tormenta de citoquinas. Hay demasiadas variables como para poder decir este paciente es o no es. Ahora, la OMS en febrero de 2022 definió el síndrome post-COVID. Así que el síndrome está perfectamente definido y reconocido por las autoridades en salud. Que va a ser un desafío para la comunidad médica y científica, por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las afecciones más comunes que se ven? Las afecciones más comunes son, primero, una reducción en las capacidades pulmonares. El paciente, esto ya lo sabíamos nosotros, cuando sufre COVID moderado o grave hay una infiltración de los pulmones por células mononucleares y esto produce una pérdida de elasticidad del pulmón y una fibrosis del pulmón. Cambia la proporción de células de neumocito tipo 1 a neumocito tipo 2 y las células de Clara, que son los neumocitos de 2, tipo 2 con las células de Clara, son los que regulan el sistema inmune a nivel pulmonar. Todo esto hace de que el paciente, y es la prueba que se está recomendando, es la prueba de los 6 minutos de desaturación a los 6 minutos. El paciente, cuando se lo somete al esfuerzo a los 6 minutos, empieza a desaturar cuando no tiene otros indicios clínicos. O sea, clínicamente el paciente está bien. Lo otro que se hace es la capacidad de depuración de dióxido de carbono del pulmón, que se ve disminuida en estos pacientes. Y cuando la infección fue muy severa, sí las capacidades pulmonares se ven disminuidas. Así que los estudios de espirometría son fundamentales para ver qué le pasa a este paciente. Lo otro que se presenta con mayor frecuencia es el síndrome de fatiga crónica, que tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, con pérdida de masa muscular, donde el paciente muchas veces no puede hacer sus tareas habituales y termina siendo una carga para su entorno y para su familia. Todo esto conlleva a trastornos de índole de salud mental,
donde los pacientes padecen mayor depresión y trastornos de ansiedad. Entonces, si nosotros empezamos a mirar, fíjense que el efecto es multicausal o multifacético, y donde los que estamos en contacto con estos pacientes deberíamos prestar atención a muchas más variables de lo que abarcan nuestras especialidades. Por último, en mayor frecuencia se producen trastornos del sueño, trastornos en la capacidad cognitiva, en la velocidad de procesamiento, lo que en algunas bibliografías se llaman nieblas mentales, y en las primeras semanas tenemos trastornos cardíacos, pero que desaparecen en el tiempo. Eso sí, el COVID puede ser un gran desencadenante de enfermedades cardíacas preexistentes que no fueron diagnosticadas, o enfermedades pulmonares preexistentes que no fueron diagnosticadas. En cuanto a lo que causa el COVID prolongado a nivel cardíaco, un 7% tienen trastornos de conducción basal o trastornos de repolarización, dentro de esos 9 meses que estábamos hablando. Y un 15% padece trastornos de repolarización consecuentes y que conllevan a una arritmia. Así que hablando de secuelas, lo que sí o sí tenemos que investigar principalmente es, primero, la salud mental, segundo, la espirometría y cómo está ese pulmón, y por último, la parte cardíaca. Sobre todo en los pacientes de riesgo, sobre todo en mujeres, en personas mayores de 40 años o en deportistas, porque una arritmia en un deportista puede terminar en una muerte súbita. Existen casos de trombosis, existen casos de otras patologías en piel, en riñón y en hígado, sí existen, pero son menores. Ahora, las investigaciones y la evidencia que yo revisé no son concluyentes, pero sí hay alarmas prendidas, o sea, no se puede descartar esto. Y hay que hacer un abordaje interdisciplinario. Sí. Doutor Muy, Diego, muitas gracias. La explanación muy clara. ¿Posso hacer la próxima pregunta o comentário? Tomando em conta a vacunação e infecções massivas, quais as provas que recomenda? Diretas, indiretas ou ambas? Adelante, te pasamos la palabra, Joana. ay, bien, Alexander, yo te iba a decir a ti. Ah, bueno, dale. Yo iba a Voy yo hablar de las primero. pruebas, no las Ah, bueno, saltamos. ¿verdad? Las pruebas diagnósticas y la de monitoreo. Bueno, sí. Bueno, con respecto en este momento hay que pensar ya en el COVID como un virus el cual tenemos que seguir monitoreando, un virus en el cual hay que diagnosticar todavía, porque es importante que sigamos monitoreando cómo él va evolucionando y cómo él está, si en algún momento cambia o aumenta patogenia o se vuelve un poco más benigno. Pueden pasar, en estos momentos no sabemos realmente cuál va a ser la venida que él va a tomar. Se esperaría que fuera más benigno y que fuera un virus más respiratorio. Sin embargo, recordemos que los virus respiratorios causan impacto grande en ciertos grupos de poblaciones. Por lo tanto, hay que seguir haciendo el monitoreo. En base a eso, siempre es importante que podamos detectar directamente al virus, ya sea a través de pruebas de antígeno, que como bien dijo Giovanna unos minutos más atrás, ya son más sensibles porque ya hay pruebas de inmunofluorescencia, no solamente son pruebas de rápidas, pero bueno, tendrán la dificultad del tiempo que demore realizar la prueba de inmunofluorescencia y quizás lo que haya que esperar el resultado. Y eso también es importante para el control de la infección, el tiempo de que
para que nosotros contamos para dar un diagnóstico efectivo, para controlar es corto. Este virus inicia síntomas en menos de 5, se van los síntomas en alrededor de 10, por lo tanto el tiempo en que se requiere el diagnóstico del mismo virus es corto. Pero más allá de eso, para quizás pruebas indirectas, no como la determinación de inmunoglobulinas en contra de superficie o IgM en contra de superficie, pero quizás sí la búsqueda de IgM, no sé, en contra de otro gen viral, ya sea como NS1, que pueda ser interesante para realizar un diagnóstico indirecto. Pero sí, sin embargo, todavía yo abogo más por la utilización de pruebas directas, ya que son las que nos van a permitir realmente tener este monitoreo y tener una posibilidad de controlar y conocer un poco más el virus. Y de hecho les comento que nosotros, y no solamente nos sucede a nosotros en Corga o en Panamá, sino en el resto de la región y casi a nivel mundial, no nos es tan fácil en este momento seguir la evolución del virus porque la mayoría de las pruebas que se hacen son de antígenos, pocas pruebas de PCR en tiempo real o pocas muestras de hisopados se están tomando. Simplemente tomas un hisopo nasofaríngeo, un hisopo nasal incluso, lo pones en los cassettes de pruebas de antígeno y simplemente sales con tu resultado sin poder o conservar la muestra para poder hacer una caracterización genética más allá del virus. Entonces, siempre para mí yo seguiré abogando en que mantengamos y nos enfoquemos todavía en pruebas directas porque son las que nos van a permitir a nosotros seguir controlando el virus así como lo hemos hecho hasta la fecha. Estoy de acuerdo contigo, Alexander. Yo pienso que obviamente ahorita el manejo inicial del paciente se tiene que hacer con diagnóstico directo. Como tú bien señalas, ya las pruebas de antígenos ahorita superaron su aplicación por la ventaja que tienen del tiempo de respuesta. Pero si no dejamos de tener nuestras pruebas de PCR para confirmar, pero incluyendo las diferentes etapas epidemiológicas de las diferentes otras infecciones, aparte de las pruebas de antígeno, que si queremos complementar en la parte diagnóstica, tenemos la prueba de antígenos, las pruebas de RT por PCR, también tenemos que sumar el tema de las otras infecciones y entonces aquí viene la relevancia de las pruebas multiplex. Es decir, de hacer otros paneles respiratorios, perdón, que incluyan aquellas enfermedades de tipo influenza y las enfermedades respiratorias agudas graves. Porque lo cierto es que podemos tener pruebas de antígeno, pero las características de las infecciones son tan similares, los síntomas son tan similares, que realmente al médico le cuesta hacer una diferenciación. Entonces, ahorita, en este momento, los paneles respiratorios pasan a ser el protagonista en vez de la prueba de antígeno para SARS. Eso es en este momento. Y bueno, yo pienso que el tema de las pruebas genómicas no debe dejar de hacerse por un tema de manejo epidemiológico como país. Y yo pienso que ahí, bueno, después tú podrás mandar una notita. Por ejemplo, yo tengo una prueba de antígeno de SARS que utiliza, su muestra es de hisopo nasofaríngeo y el medio de transporte que utiliza o el medio para preparar la prueba me sirve para hacer las pruebas de PCR. Nosotros lo utilizamos y nosotros guardamos las muestras inclusive para cuando hacemos este tipo de pruebas y podemos pues apoyarlos en ese sentido. Eso en cuanto a las pruebas diagnósticas. En cuanto a las pruebas, a los biomarcadores de seguimiento, ya viene otra historia, porque yo recuerdo inicialmente que yo lo que me consumía de dímero D en un año me lo gasté en 2 meses, por no decir que en uno. Fue increíble, la demanda se incrementó increíblemente, pero obviamente era una necesidad para el manejo del paciente. Entonces, entre los biomarcadores, mira, hace rato no tenemos, gracias a Dios, no tenemos pacientes graves, pero sí recuerdo muy clave la prueba de interleucina 6, que era algo que pedían como un marcador inicial. Recuerdo que yo no tenía ese reactivo, pero sí tenía el equipo para hacerlo y lo pudimos conseguir. Pero te cuento que eso duró, que si fueron 2 meses que me lo solicitaron fue mucho.
realmente es una prueba que también va muy enlazada con el tratamiento que se le puede ofrecer al paciente si tiene valores altos. Entonces, creo que la institución no se manejaba el recurso para comprar la medicación y bueno, algo como esto se dio y la interleucina 6 murió en sus inicios. Los anticuerpos, la determinación de anticuerpos de COVID murió en sus inicios. Tampoco fue algo que se le dio utilidad. Que lo que sí he revisado en la literatura con respecto al tema que hablaba Diego de la persistencia o el COVID persistente que le llaman, es que, bueno, utilizan, porque realmente hay veces que la persona no fue diagnosticada en tiempo y quizás pues nunca tuvo un resultado que dijera pues tú tuviste COVID, sino que después más adelante tiene una serie de síntomas que no logra identificar de dónde vienen y entonces allí es donde se aplica esta prueba de anticuerpos IgG para poder evidenciar que esta persona pues lo que tiene ahorita es resultado de lo que tuvo en su momento como COVID. Y lo cierto es que también las determinaciones de anticuerpos son dependientes del sistema inmune, como mencioné anteriormente, así que ahí lo vemos. Dímero D, procalcitonina, ferritina, procalcitonina, dímero D, la interleucina, troponina y el NT-proBNP que utilizamos nosotros. Eran los marcadores iniciales que, aparte de las pruebas de rutina como hemograma, siempre se monitoreaba todo lo que era el perfil renal, el perfil hepático, pero la idea era ver qué tantos, pues, la reacción inflamatoria, qué tanto podía afectar los diferentes órganos del paciente, ya sea cardíaco, hepático y renal, entre ellos, ¿no? Y bueno, eso fue disminuyendo, gracias a Dios, poco a poco, y lo que dije al inicio, en cuanto a las pruebas diagnósticas de si hacer antígeno o hacer PCR, lo mismo pasó con los biomarcadores. Hicimos reuniones y yo creo que esto, el enlace tiene y la comunicación tiene que ser, es crucial en estas decisiones, porque tenemos que definir qué vamos a hacer, cada cuánto se va a reprocesar, porque creo que esa era una duda que existía en muchos laboratorios. Es decir, querían hacerle monitoreo a un paciente mañana y tarde, cuando hay pruebas que por su naturaleza realmente tú no debes monitorear hasta después de 24, 48 horas, como en el caso de procalcitonina. Y bueno, sí, claro, tener su nivel basal, pero de allí teníamos que decidir y en grupo decidíamos cada cuánto se iba a monitorear. Así que yo creo que en términos de ver el tema de costos de economía de la institución, que pudiéramos hacer un abordaje integral al paciente, me explico, sin afectarlo, pensando en costos, porque obviamente no es así, pero podíamos llegar a un consenso en donde podíamos estar abastecidos para dar respuesta a los pacientes que llegaran, a los pacientes que teníamos que dar el seguimiento, sin caer pues, en un gasto excesivo, en un uso inadecuado de los recursos, que siempre son pocos, ¿no? Los que tenemos. Así que ese es mi aporte con respecto a este tema de las pruebas, tanto de biomarcadores de seguimiento como las partes diagnósticas. Si me Profe, permiten. no sé. Diego, Bueno, les cuento nuestra experiencia. Yo coincido que los métodos tienen que ser directos en cuanto a la detección del virus. Nosotros acá seguimos haciendo real time. Sí, el paciente se hace una evaluación clínica y lo que se busca primero por pruebas rápidas es la flu A y el coronavirus. En el caso de que que la gravedad del paciente requiera una internación, el paciente se lo deja en observación. Yo estoy en un hospital de campaña provincial, o sea, todos los pacientes llegan acá de la provincia. Nuestra capacidad de camas son 1000 camas, tenemos 300 de terapia intensiva. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta a toda la provincia. Acá se hace genotipificación. Nosotros podemos hacer genotipificación, que es la conducta que tomamos de acuerdo al CT, a la gravedad del paciente, a la gravedad clínica, y al CT de la real time, ¿sí? Nosotros vimos mucha variabilidad en el CT de acuerdo a la cepa. Muchísima.
A nosotros nos aparecían CT por ahí muy altos en alguna cepa y decíamos acá algo cambió, con mucha sintomatología, o sea, CT altos con mucha sintomatología. Y cuando mandábamos a genotipificarnos descubríamos que era una nueva cepa, o sea, nos sirvió a tal punto que tenemos un registro de CT justamente para detectar esta sospecha diagnóstica o clínica de que hay una nueva cepa. No solo la virulencia y la gravedad del paciente, sino en cuanto a la real time. Respecto a las pruebas de seguimiento, nuestra experiencia fue similar a la que comentó Giovanna. El dímero 2 sirvió poco o nada. El dímero D aparecía, se elevaba realmente o significativamente en el paciente cuando ya estaba en terapia intensiva, así que ya no tenía sentido. Las pruebas de transaminasas hepáticas para mí eran fundamentales. Cuando llegaban me decían, me parece que es un COVID. Yo miraba las transaminasas a ver si estaban elevadas, porque el hígado, cerebro, riñón, corazón y pulmón tienen una gran cantidad de receptores AC2. Entonces, el virus infecta y genera un daño hepático por su propia por su propia, por multiplicarse en el hígado, ¿sí? Entonces yo veía así un cambio de transaminasa, que era un estudio de baja complejidad, donde se hacía de rutina y eso nos permitía sospechar ya de que estábamos ante un avance de COVID. La LDH, que si bien es sumamente inespecífica, también nos permitía aseverar esta sospecha. Y cuando empezábamos con pruebas específicas, cuando ya teníamos un cuadro respiratorio, un síndrome respiratorio, con compromiso pulmonar bilateral, con una tomografía vidrio esmerilado, bueno, primero era hacer el diagnóstico diferencial que no sea una neumonía bacteriana, y ahí la procalcitonía era la estrella, para saber si estábamos o no frente a una infección viral pura, vamos a decir, en una primera instancia, porque después teníamos todo el problema de la sobreinfección. Nosotros usábamos y usamos la interleuquina 6, pero lo usamos no en pacientes de piso o de clínica o de sala, como lo quieran llamar, sino en pacientes de terapia. Cuando el paciente estaba intubado, cuando empezaba con falta multiorgánica, hacemos dosaje de interleuquina 6 y caracterizábamos al paciente, catalogábamos al paciente si estaba en tormenta o no. Si el paciente estaba en tormenta de citoquina, se le hace un bolo de dexametasona. Y el paciente realmente, y el resultado fue muy bueno. El paciente mejoraba su saturación, bajaba sus signos y síntomas de shock o de falta multiorgánica, y se lo controlaba a las 12 horas si el valor estaba, nuestro valor de corte es 40. En los pacientes con tormenta, si bien el valor de corte de tormenta es 40, pero cuando nosotros veíamos un paciente con falta multiorgánica desaturando en terapia en interleuquina elevada, nos va a dar valores de 300 para arriba. Tuvimos pacientes de 9000 de interleuquina. Obviamente que cuando nosotros veíamos valores de ese orden de 9000, de 8000, ese paciente desgraciadamente tenía un mal pronóstico, muy mal pronóstico. Si al otro día se lo controlaba y el paciente no corregía su tormenta de citoquina, se lo volvía a hacer otro bolo de corticoides y así sucesivamente, obviamente no buscando el valor numérico de 40 de la interleuquina, sino la mejoría clínica. O sea, se le hacía el bolo, se controlaba su hemograma, se controlaba
su TA, su presión arterial, cómo estaba hemodinámicamente, su frecuencia cardíaca, su gasto cardíaco, se controlaba su saturación, el seteo del respirador, y en base a eso se seguía trabajando conjuntamente con los kinesiólogos especialistas en respiratorio y los terapistas para tratar de afinar esa guitarra, siguiéndolo con la interleuquina. Respecto a la que dijiste, a la ferritina, ferritina tampoco tuvimos muy buena respuesta, vamos a decir, no nos pareció muy útil. Sí, el fibrinógeno sí, porque el fibrinógeno aumenta por culpa de la interleuquina 10, entonces nos parecía, no es que nos parecía, lo seguimos usando, era una forma de confirmar la tormenta de citoquina porque el paciente tenía interleuquina 6 elevado y fibrinógeno elevado por culpa de la interleuquina 10, entonces nos ahorrábamos tener que invertir en interleuquina 10, y entonces cuando teníamos fibrinógeno elevado con interleuquina 6 elevado, era un paciente que requería un bolo de corticoide. Hematológicamente, por supuesto, controlábamos plaquetas, la relación linfocitos-neutrófilos, que hay mucha bibliografía sobre eso. Tuvimos en un momento muchas faltas renales, muchos pacientes en diálisis, que eso primero es por la medicación de terapia y segundo era por la patología, así que empezamos a trabajar en la pseudoanalgesia, tratando de reducir todos los medicamentos nefrotóxicos, y por supuesto todo lo que son los antibióticos para prevenir las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, bueno, tratar de lograr dar los antibióticos necesarios y justos. Entonces se trabajó mucho desde bacteriología, nosotros estamos haciendo microbiología molecular acá. Entonces cuando se detecta un germen, ya hacemos directamente genes de resistencia. Desgraciadamente hay mucha PAM, mucha resistencia antimicrobiana. Tenemos microorganismos con dos mecanismos, tres mecanismos de resistencia, entonces ahí también hay un impacto económico en lo que es la gestión del hospital. Y bueno, tratando también de aislar al paciente para evitar la infección de los otros pacientes, cuando el paciente tenía algún microorganismo multiresistente o tuvimos microorganismos PAN resistentes, ya que nuestros pacientes vienen derivados de otros hospitales. Y fuimos mutando de un hospital como dije, de 7 días de internación. Yo dije 7 días porque el paciente en su casa generalmente estaba 3 o 4 días en su casa, o sea, nunca venía desde el primer día. Cuando venía al hospital ya venía con clínica complicada. Pero éramos un hospital donde los pacientes era poco probable pensar en una sobreinfección bacteriana, y hoy ya nos volvimos un hospital más de respiratorios, donde los pacientes ya vienen con los pacientes que nos llegan por esto de las vacunas y de pacientes convalecientes de otras subvariantes, nos llegan ya pacientes mucho más complejos, con muchas comorbilidades. Entonces el paciente crítico se volvió muchísimo más desafiante para el equipo, porque vienen con muchas comorbilidades, vuelvo a decir, con muchos problemas, y hay que afinar la guitarra de otra forma. Creo que esta patología nos permitió dominar más el medio interno. Nosotros creamos una comisión acá en el hospital de campaña. Yo les cuento porque por ahí no se dijo, yo soy director de investigaciones del Ministerio de Salud de mi provincia y soy uno de los directores acá del hospital de campaña. Y creamos una comisión que es una comisión bioquímica del paciente crítico.
hay bioquímicos, hay hematólogos, hay biólogos moleculares, hay un especialista de cada área. Entonces, cuando nosotros detectamos perfiles bioquímicos que nos llaman la atención, hoy justamente tuvimos uno, se hace un ateneo y se eleva un informe a la dirección asistencial, a la dirección médica, donde la dirección médica después lo trata a partir de las alarmas que nosotros planteamos. Eso nos dio muy buen resultado, excelente resultado. Los informes de la comisión salen tanto a solicitud, hay veces que los servicios me dicen, che, doctor, me dicen si lo pueden mirar, por favor, porque no podemos corregirlo, no podemos hacer, y entonces la comisión bioquímica o laboratoristas entramos ahí, analizamos todas las variables, porque si hay algo que hay en la bioquímica es que no hay valores normales, sino valores adecuados. Entonces, tratamos de dilucidar cuáles son los valores adecuados a ese paciente con esa patología, con ese seteo respirador, con eso. Y bueno, y con esto de acierro, nos obligó a los bioquímicos acá a aprender a leer tomografías, a aprender a leer electros, a aprender a leer historias clínicas. Nosotros hicimos una investigación acá de sueroquina hiperinmune, que yo fui el director de esa investigación, el autor principal. Con mi equipo leímos 1800 historias clínicas, así que realmente fue algo muy constructivo, es algo que va a sumar y ojalá quede, es mi deseo, esté o no esté yo acá, ojalá quede toda esta construcción. Así que creo y se lo digo a mis alumnos de la universidad, creo que este es el momento de los bioquímicos, este es el momento de lo que es el diagnóstico de laboratorio, porque hoy más que nunca el paciente crítico se maneja como si fuese un avión. Yo siempre pongo ese ejemplo con el instrumental, ya no con lo que se ve, no lo que se ve por la ventana, sino con el instrumental. Ok? Vou fazer mais duas perguntas para encerrar, e creio que são perguntas que as pessoas mais hacen, mais têm curiosidade. A primeira é: há diferença significativa em relação à consequência para a saúde padecer do Covid-19 uma ou repetidas vezes? Si me permiten, o alguien quiere responder. Adelante, Diego. Dale, Diego. Hay diferencia significativa. Los pacientes a ver, el virus genera un infiltrado en los órganos que afectan. El virus sobre todo va a los órganos ricos en receptores de AC2, que son los órganos que ya nombramos. La inmunidad innata trata de controlar esto, produce una infiltración de células mononucleares, después vienen los citotóxicos, los linfocitos citotóxicos tratando de controlar esto, y generalmente fallan, y esta guerra esta guerra química celular produce daño al órgano en cuestión, donde daña su población celular y daña su estructura. Los órganos más afectados son cerebro, hasta ahora registrado, principalmente pulmón, lo vuelve más duro al pulmón. Desregula las células, los neumocitos tipo 2 y las células de Clara, que son los que controlan la homeostasis del sistema inmune a nivel de pulmón. Entonces ese pulmón ya queda desregulado desde el punto de vista inmunológico. En cuanto desde el punto de vista anatomopatólogo, el pulmón se vuelve más duro, se fibrosa. Entonces pierde su capacidad. Hay problemas obstructivos y hay problemas de capacidades, ¿sí?
la elasticidad, la compliance del pulmón se ve afectada, el pulmón no se estira todo lo que se tiene que estirar, entonces aumenta el trabajo respiratorio y con esto lleva una menor oxigenación del cuerpo y todo lo que conlleva llevar menor oxigenación. Y por eso está descrito el síndrome de fatiga crónica dentro del COVID, o sea, los principales órganos afectados son pulmón y corazón, que son los responsables de mantenernos oxigenados para generar ATP. Entonces, cuanto más COVID graves yo tenga, más daños a estos órganos voy a tener. Ahora, tanto pulmón como cerebro, en el corazón se produce una injuria, en el caso grave se produce una injuria cardíaca aguda. Pero se vio que en el tiempo se resuelve. Pero el pulmón no. El pulmón queda dañado. Y lo que se está midiendo es la capacidad de difusión del dióxido de carbono. O sea, aumentan las membranas, el espacio donde se produce la hematosis, ese espacio intersticial entre el alveolo y el capilar pulmonar, se hace más grueso. Y al hacerse más grueso, la capacidad de entrada del oxígeno y de salida de dióxido de carbono se ve alterada. Entonces, por ese motivo, cuanto más infecciones, más duro el pulmón, más afectación a la circulación pulmonar, y que hoy dijo Giovanna, el ProBNP, justamente se ve un aumento del ProBNP, que lo mismo pasa en sepsis, porque aumenta la resistencia de la circulación pulmonar, entonces hay un trabajo auricular mayor, entonces el ProBNP aumenta. Pero son todo, lo que yo estoy comentando son evidencias que están en revisión, pero ese es el mecanismo planteado de qué es lo que pasa. ¿Alguien quiere complementar? No, yo solamente quería hacer una observación, Diego, y creo que utilizaste una frase que dijiste cuando es grave. O sea, porque creo que la inquietud o la pregunta, a veces uno le repite, y ya te digo, en la actualidad a ti te repite y tú, mira, yo creo que las pruebas han bajado porque la gente no se va a hacer las pruebas. O sea, ya todo el mundo piensa, no, esta es una gripe, ese no es COVID porque ya yo estoy vacunado. Entonces, desconocemos realmente cuántas veces hemos tenido COVID. Entonces, lo que explicaste hace un momento se refiere a los pacientes que han estado, o sea, que les ha dado COVID y quedan en un estado crítico, o sea, una afectación mayor, pues, que alguien que pasa normalmente, pues, una infección respiratoria, ¿cierto? Así es, Giovanna, y agradezco tu comentario. Me rectifico y vuelvo a corregir. Esto se da en infecciones repetitivas graves. Ok. ¿Sí? Para que ustedes vean qué tan cercano está, nosotros tenemos un personal de tesorería que hoy yo estuve con ella tuvo 3 veces COVID grave y tiene atrofia muscular. ¿Sí? Wow. Está con rehabilitación por atrofia muscular, o sea, no es algo que se ve en los libros. ¿Sí? Y en esas historias, en las 1800 historias clínicas que yo les conté, que fue para otro estudio, muchas personas me manifestaron esto del COVID prolongado, esto que estamos hablando. Y si no eran las personas, porque me tocó hablar con familiares, eran los familiares. Me decían, doctor, no es la persona que yo conocía, no quedó bien. ¿Qué podemos hacer? O sea, por eso esa carta que yo leí, porque representa la realidad de muchos pacientes. Y que hoy permanecen en silencio porque se los tilda de, no puede ser, no, ya pasó mucho el COVID, o sea, su mismo entorno le dice. Así que creo que tenemos un desafío muy grande por delante, queda mucho por investigar, por supuesto. Pero gracias por la aclaración, Giovanni. No, Gracias. y de hecho, eso que acabas de mencionar, Diego, creo que es el punto que que nos tiene que quedar a todos. El COVID no se ha ido. El COVID es un virus que sigue circulando
es un virus en donde va a seguir variando y es un virus donde posiblemente los números no nos alarman como nos alarmaban hace 3 años, que realmente eran números muy altos. Realmente estamos en una pandemia. Pero la cantidad de casos que existen en este momento tampoco son despreciables. Y dentro de esos casos que se están observando, puede que comience a incrementar la cantidad de casos crónicos, la cantidad de casos que pasan a ser COVID largo o la cantidad de casos que sufren infecciones a repetición que pueden causar afectaciones a largo plazo en la sintomatología del mismo paciente. Entonces, todas esas manifestaciones clínicas diferentes, nosotros como laboratorio también debemos estar muy pendientes para poder brindarle a la población las herramientas que podamos tener en el laboratorio para monitoreo viral, para monitoreo clínico y de esa forma nosotros poder brindar al sistema de salud una información clara y precisa acerca de qué es lo que estamos observando a nivel de laboratorio. Y con eso realmente creo que es muy importante y agradezco la invitación a este conversatorio porque también nos pone a todos en perspectiva como laboratoristas técnicos en la región de qué es lo que tenemos que seguir buscando, qué tenemos que seguir viendo porque el virus está, el virus lo vamos a seguir detectando, él no va a desaparecer y así como existía anteriormente otros coronavirus estacionales, seguiremos teniendo el SARS-CoV-2 como otro coronavirus estacional que vamos a tener que seguir evaluando. Es. Camilo. Uma última pergunta, uma curiosidade de todas as pessoas. A Covid-19 vai desaparecer? Doutor Alexandre já disse que o vírus vai continuar circulando. Então, na outra pergunta, então será continuar sendo um problema de saúde pública e teremos vacunação todos os anos ou sistemática? Aquí me tomo la palabra primero. Disculpen los colegas, con respecto hay que tener algo claro, la vacunación en este momento de coronavirus, apenas está entrando una nueva actualización de la vacuna. No la tenemos en todos lados, no lo tienen todos los países. Y la actualización de la vacuna va a depender muchísimo de cómo cambie inmunológicamente el virus. El virus, esperemos que cambie en Spike, que es el lugar donde la vacuna realmente trabaja. Sin embargo, ya vimos con la cepa reciente que todavía hay mucho espacio para que el virus cambie. Sin embargo, dentro de ese mucho espacio para que el virus cambie, ensayos recientes de neutralización evidencia que la variante que está circulando ahorita, que está comenzando a circular ahorita, que se está comenzando a detectar, no es tan inmunogénica o no tiene tantas ventajas evolutivas como la anterior. Entonces, que tengamos ciclos de vacunación constante va a depender realmente de qué tanto cambie el virus. En este momento, todos los que tenemos hasta una tercera, cuarta vacunación, realmente no es tan necesario que tengamos más vacunaciones, a menos de que tengamos una actualización de la cepa viral que se está vacunando. Entonces, en eso hay que tener quizás un poco más de seguirlo muy de cerca para poder tener una conclusión un poco más clara. Cambio. Coincido con Alexander. Estamos vacunando con una vacuna que fue diseñada en base a una cepa que ya lleva 2 años, una variante que ya lleva 2 años. Hay que seguirla de cerca. No tiene sentido desde el punto de vista, desde mi punto de vista o desde el punto de vista bioquímico, desde mi conocimiento, una vacuna cada 6 meses. No tiene ningún sentido. Después podríamos discutir, a ver, con las autoridades por qué lo hacen, pero desde mi punto de vista creo que no tiene ningún sentido. Habría que profundizar en la memoria celular que produce la vacuna, o si no deberíamos vacunarnos con todas las vacunas que nos pusimos cada 6 meses y seríamos un globo de alfileres si tendríamos que ponernos cada 6 meses todas las vacunas.
Sí, el esquema completo recomendado son las 3 dosis. Y por supuesto, estar atentos de que no salga una actualización de la vacuna, porque ahí cambia la cosa. Por ahí me pregunta por qué la vacuna de la gripe se pone, de flu, se pone todos los años, porque la capacidad de mutación de la de flu A es altísima, entonces se hace con las variantes del año anterior para acercarse lo más posible. Gracias a Dios. Sí, Alexander, te escucho. Y nada más para complementarte una partecita de eso con respecto a influenza, influenza tiene una marcada estacionalidad. Cada año va a haber aumentos de casos. Cada año se actualiza la vacuna porque se le agrega la vacuna a la cepa del año anterior. Entonces eso justifica que se cambie. Exacto, exacto. En cambio, la variante de COVID sigue siendo, en cuanto a la proteína S o al spike y al epítope, que es lo que nos importa, sigue siendo prácticamente el mismo de la vacuna original, así que no tiene sentido seguir poniéndonos vacuna y someternos a pinchazo. Doutora Giovana, quer hacer algum No, 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 comentário? gracias. Mis dos compañeros aportaron lo suficiente con respecto a la vacunación. Gracias. Ok, então, creio que completamos lá as perguntas. Graças a todos, foi muito esclarecedor, muito importante os comentários. Podemos Doutor revisar, Diego, doctor. graças. Ajá, Doutora Giovana, doctor. graças. Doctor Doutor Alexander, Barcelos, sim, podemos revisar si hay preguntas. Yo personalmente sim, tengo una pregunta para ok. nuestros queridos expositores. Por lo menos en mi país, en Bolivia, se ha visto que después de esta pandemia, de las vacunaciones, de la circulación de otros virus, como el virus del dengue, Zika, chikungunya, han aumentado los casos del síndrome de Guillain-Barré y algunos le atribuyen al COVID también este aumento de casos junto a la vacunación masiva que se ha hecho, ¿no?, de la población contra este virus. ¿Tienen ustedes alguna información, algún dato ya científico acerca de este alarmante aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré y su causa, por supuesto? O sea, si hay lógica en atribuirle alguna razón al COVID, más las vacunas y los casos de enfermedades virales, ¿no?, que han aumentado también. Algunos dicen que estamos en la era de los virus, y me parece que tienen razón. Aparentemente son más las infecciones virales actualmente que por ahí las bacterianas, sobre todo en determinadas poblaciones. Bueno, me permito quizás aportar un poco. Realmente en la parte clínica de Guillain-Barré no te puedo decir que sea un experto en el tema. Sin embargo, sí el Guillain-Barré está asociado con infecciones virales, no solamente con coronavirus. Y sí, al inicio de la pandemia, antes de vacunación, había aumentos de casos relacionados a Guillain-Barré que se derivaban debido a una infección causada por coronavirus que ocurriera antes de la manifestación clínica. Sin embargo, todavía no, la verdad, no he hecho una revisión reciente en la literatura del tema, pero en las últimas ocasiones que lo estuve buscando no encontré que hubiera un elemento directo que nos dijera esta es la causa por la cual el coronavirus causa el Guillain-Barré. Pero sí hay aumentos de casos que están relacionados con la presencia del virus.
Entonces, en ese sentido, sí podemos pensar, y no solamente ocurre con coronavirus, ocurre con otros virus respiratorios e incluso también aquellos que no causan síntomas respiratorios. Y quizá, y lo otro de la otra consulta que hiciste de la época de los virus, las viremias o las infecciones causadas por virus, lo que tenemos que tener, yo muy particularmente, mi opinión, recae en la capacidad que ahora tenemos para diagnosticar muchos virus. Es una capacidad que no existía anteriormente. Coincido con En- Alexandra. Yo creo que ahí es. Ahí está realmente, porque antes sí teníamos más capacidad de detectar bacterias, las cultivamos y las detectamos. Y sabemos que es una bacteria la que causa el agente etiológico. Pero ahora sí tenemos capacidad de hacer detección directa del virus, no solamente Virus. su su presencia anterior a través de anticuerpos, sino su presencia actual y de esa forma a hacer nexos epidémicos y hacer una confirmación etiológica de un agente causal. Entonces, en base a eso, sí, y posiblemente no es que, y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque no es solamente que los virus nos están infectando a nivel mundial y que son la principal causa de mortalidad, todavía las infecciones crónicas nos están afectando muchísimo más. También. Sí. No, yo solo para complementar, no, a nivel hospitalario no he podido identificar ni nada, tampoco soy experta. Lo que yo sí te puedo decir como una observación, que lo que sí ha incrementado después de COVID, que yo creo que estamos en nuestros pininos, yo creo que hay que sumarse al trabajo del tema de investigación multidisciplinaria, porque lo que sí nosotros, por lo menos desde el punto de vista laboratorio, hemos identificado es un incremento de diagnóstico de enfermedades autoinmunes. Increíblemente, o sea, algo que no se daba. ¿Está relacionado o no? No lo sabemos. Creo que de pronto es una relación que hay que investigar o seguir haciendo estudios para complementar y poder identificar si hay algo relacionado, así como están hablando con el tema de Guillain-Barré. Pero sí, es un tema meramente viral, ¿no? El tipo de enfermedad. Si me permiten una Eu observación, tive em minha família uma pessoa que ha falecido de Guillain-Barré pós-Covid. Mm. Mm. Sí, sí hay casos. O casos de personas que hacen COVID muy cerca incluso de la vacunación, tienen otra enfermedad viral y a las semanas les viene el Guillain-Barré. Y bueno, sabemos que los virus desencadenan autoinmunidad, ¿no? Son capaces de desencadenar autoinmunidad. Lo que dice Giovanna también está ocurriendo en nuestro medio, o tal vez ha aumentado la capacidad de diagnóstico, pero hay mucha enfermedad autoinmune, o sea, hay aumento de casos de enfermedades autoinmunes. Se están diagnosticando más. El si me, doctor Diego quiere hablar. eh, creo que hay algo de cierto en todo lo expuesto. Primero, la sobreestimulación del sistema inmune trae enfermedades autoinmunes. Eso es así. Poner una vacuna cada 6 meses y estimular la misma clona de células no es bueno. Comencemos por ahí. Hacer una infección de repetición por el mismo virus tampoco es bueno. El uso y abuso de corticoides tampoco es bueno, que también se está dando. Y el aumento de la capacidad diagnóstica, capacidad instalada diagnóstica, es mayor. Como dijo Giovanna, hay que investigar, la evidencia no es sólida. El COVID trajo algo que nos permitió detectar enfermedades. Si yo les cuento cuántos diabéticos yo diagnostiqué acá en campaña, y no o sea, no es que el COVID les dio diabetes, sino que eran Exacto, diabéticos. exacto. Y ellos no sabían. Hipertensos, gente joven que no se iba al médico, no se tomaba la presión y terminaban siendo hipertensos
jóvenes, ¿no? Del grupo. Entonces, a ver, en toda investigación hay sesgos. Bueno, el común de la gente, la persona de 30 años, no se le ocurre ir a controlarse, a hacerse un estudio cardíaco a ver cómo está. Salvo que su papá, su mamá se den hipertensa y con todo eso no se va. Una persona joven no sospecha que puede ser diabética. Entonces, por eso digo, el COVID abrió otra ventana que es, permitió llegar hizo que el paciente en forma masiva venga a estudiarse. ¿Sí? Y después nosotros lo descubríamos, pero antes ese paciente no llegaba al centro de salud. No llegaba porque decía, no, yo soy joven, yo soy sano, ¿para qué me voy a ir? Entonces, por ahí hay muchas enfermedades que estaban subdiagnosticadas por las condiciones que se estaban dando, ¿sí? En ese momento, y estaban subdiagnosticadas y que ahora están siendo diagnosticadas. Disruptores endocrinos hay desde el glifosato hasta los alimentos y generan enfermedades autoinmunes, generan cáncer. Por eso, teorías e hipótesis podemos tirar Va a haber muchas. un montón, que hay que hacer caso a las alarmas que pueden existir, sí, y bueno, hay que investigar, hay que ver evidencia, porque me ha pasado que por ahí la evidencia me decía que era tal cosa y cuando uno va a los números dice, no, es lo mismo, sigue igual que siempre. Y mi pálpito me engañó, o sea, simplemente no lo estaba viendo, pero porque yo, investigador, estaba fallando. O sea, yo no lo estaba viendo. La evidencia estaba ahí, pero yo no lo estaba viendo y era lo mismo de siempre. Lo que pasa es que esta vez observé. No miré, sino observé. Entonces, por eso digo, es más complejo que eso y da para otra charla. Sí, sí. Hay que Yo investigar. tengo un comentario en una prensa aquí en Colombia. Hacían la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío del diagnóstico, no de COVID, sino cuál es el desafío del diagnóstico de dengue cuando en ese momento está circulando dengue y COVID en Colombia? Chicos, ¿alguien quiere responder? ¿Cuál es el desafío del diagnóstico de dengue cuando en ese momento está circulando dengue y COVID al mismo Bueno, tiempo? bueno, nosotros acá, lamentablemente creo que las pruebas de síndrome respiratorio obviamente no incluyen el dengue, pero sí tenemos pruebas de dengue. O sea, yo creo que obviamente tenemos que aprovechar todas las herramientas diagnósticas con las que contemos para hacer los diagnósticos diferenciales. Es así, ¿aló? ¿Sí? O sea, El por lo problema menos es, desde nuestro punto de vista, ya te digo, lamentablemente tenemos que contar con las pruebas para poder hacer el diagnóstico. Acá hubo casos de dengue. Obviamente creo que el dengue a nivel hematológico tiene algunas características que pueden dirigir y clínicas también de pronto, que las hacen un poquito diferencial, porque por lo menos acá sí como que van, pero si no, igual que hacen, mandan el panel, o mandas una primero o mandas otra después. Pero el tema es contar con la prueba, contar con la prueba para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Más de eso creo que no podemos hacer. Pero sí No, debemos ofrecer la prueba, tenerla disponible para poder hacer ao el fim, diagnóstico diferencial. correcto. Y además, agregando justamente a lo que comenta Giovanna, realmente si hay algo que nos deriva y que nos permite dar una respuesta buena a nivel de salud detectando ambos virus es que actualmente hay mucho más capacidad que antes, realmente. Tenemos la posibilidad antes del coronavirus en Panamá, el dengue está totalmente descentralizado, las pruebas al menos de NS1 o de IgM. Por lo tanto, ya antes del COVID había una red que permitía diagnosticar dengue. Ahora,
después de que ha disminuido realmente la cantidad de casos de COVID, muchos de los recursos que todavía tenemos para hacer, por ejemplo, vigilancia genómica de coronavirus, lo estamos utilizando para hacer la vigilancia genómica de dengue. Y yo, si no me equivoco, también en Colombia se está haciendo. Y en casi todos los países de nuestra región se está fortaleciendo para que realicen este tipo de vigilancia. Recientemente en Paraguay salió un manuscrito en donde explicaban cómo una cepa nueva, un linaje nuevo de dengue, era el que explicaba realmente por qué estábamos teniendo aumento de casos. No es el mismo que tenemos acá, pero realmente da información interesante que permite tener una mejor manejo epidemiológico de la infección. Entonces, sí, quizás tenemos que pensar más de que no es solamente que, bueno, se fue el coronavirus, ahora tenemos dengue. No, realmente son vigilancias activas que estaban antes del coronavirus, que con ahora, después del coronavirus, se han fortalecido posiblemente porque el personal se ha capacitado para hacer más cosas. Entonces, en eso es importante que el mensaje quede en la población y quede al nivel de la comunidad general de que se puede y se tiene. Realmente una situación no excluye a la otra. Cambio. Sí, y que los sistemas de salud reconozcan que hay pruebas específicas y que deben hacerlo, ¿no? Porque es que a Así es. veces por economía no lo hacen y el paciente es el que sufre. Tenemos una pregunta aquí en el chat donde dice, ¿también hay relación con esclerosis de cabeza femoral y COVID-19? Bueno, en ese tema realmente no podía emitir un comentario, no me he documentado. Yo creo que es lo que hemos manejado hasta ahorita con las últimas preguntas que se han hecho con relacionar algunas condiciones con el COVID. Creo que hace falta hacer más estudios para poder concluir en que eso está directamente relacionado. Pues no tenemos más preguntas, no sé, la doctora Lisandra y el doctor Barcelos quiera despedir el conversatorio, no sin antes darle las gracias. Excelente, siempre aprendemos algo nuevo con COVID, nunca está la última palabra y mire todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Excelente esta conversación, muchas gracias por todos los aportes que han hecho. No sé, Lisandra, ¿quieres complementar algo, el doctor Barcelo? Sí, yo nada más agradecerles, brillante la participación de nuestros expositores. Bueno, nos han enseñado que el COVID llegó para quedarse. No vale bajar la guardia, tenemos que seguir atentos, cuidándonos, ¿no? El personal de salud, y enseñar también a cuidarnos y recomendar, ¿no? que al producir una enfermedad respiratoria ya hemos aprendido a cuidarnos, como decían nuestros panelistas, entonces no olvidar las recomendaciones, la bioseguridad, las barreras que están a nuestro alcance para seguir cuidándonos. Muchas gracias. Desde la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica les agradecemos enormemente por su tiempo, por su valioso tiempo que lo han invertido aquí ahora con nosotros. Estamos ya casi 2 horas en este conversatorio. Recordarles que el conversatorio ha sido grabado y va a seguir siendo, va a estar circulando, ¿no? A nivel de toda Latinoamérica, lo pueden compartir también en las redes de CNB Colombia y En el también canal de YouTube, Ujú. el canal de YouTube lo pueden mirar y compartir. Y nos visitan Doctor por el Barcelos. derecho, y nos visitan por el derecho para el Congreso. Sí. Ay, gracias, Jorge. Doctor Barcelos, usted va a ser el último en dar las palabras. Novamente, muitas graças pela participação de todos. Foi muito importante o conversatório. Gracias a Una ustedes Muchas por la gracias. invitación. Muchas gracias a todos los participantes que desde que se conectaron quedaron aquí esperando cada momento porque cada vez nos aportaban algo más. Entonces, los tuvieron todos pendientes de este conversatorio. Muchísimas gracias a todos los que participaron,
a nuestros conferencistas, Lisandra, el doctor Barcelos, a todos, muchas gracias y feliz noche. Gracias, Buenas igualmente. noches, buen Saludos a todos. descanso. Hasta pronto. Un placer conocerlo. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.